Saludos exploradores del universo. Bienvenidos a Mystic Realms en español. Hoy nos embarcamos en una nueva odisea a través del misterio, la ciencia y los secretos más profundos del cosmos. Prepárense, porque el destino nos llama más allá de las estrellas. Y recuerden, incluso en el silencio del espacio, hay una voz que nos guía. El viaje comienza ahora. La capitana Nadia Volkov tenía 35 años cuando descubrió que la humanidad había estado en guerra durante 10.000 años sin saberlo. No guerra física, no guerra que pudiera pelearse con armas o naves, sino guerra de información. Una guerra donde el enemigo había estado silenciosamente editando, borrando y reescribiendo cada aspecto de la historia humana. Y habían estado ganando. El descubrimiento comenzó con anomalía pequeña. Nadia comandaba la nave de investigación arqueológica Memoria, cuando su equipo encontró ruinas en planeta llamado Threshold 7. Ruinas humanas. Eso no era inusual. La humanidad había colonizado miles de mundos durante los últimos 3 siglos de viaje espacial. Lo inusual era la fecha. Según análisis de carbono y datación isotópica, estas ruinas tenían 10.000 años. Pero según todos los registros históricos que la humanidad poseía, los humanos solo habían desarrollado viaje espacial 300 años atrás, no 10.000. Tiene que ser error, dijo el Dr. Hassan Al-Rahman, arqueólogo principal del equipo, mientras revisaba los datos por 10ª vez. La datación debe estar contaminada, o estas ruinas no son humanas después de todo. Pero Nadia miraba las inscripciones en las paredes y reconocía el lenguaje. Era español antiguo, mezclado con inglés, con mandarín, con árabe. Exactamente como los registros históricos describían que los primeros colonizadores espaciales habían hablado. Una mezcla multicultural de lenguas terrestres. No, dijo Nadia lentamente, sintiendo frío extraño corriendo por su columna vertebral. Esto es humano. Completamente humano. Lo que significa que nuestros registros históricos están equivocados, muy equivocados. Durante los siguientes 6 meses, el equipo de Nadia excavó las ruinas meticulosamente, y con cada descubrimiento, la imagen se volvía más clara y más aterradora. Los humanos habían estado en el espacio no durante 300 años, sino durante al menos 10.000. Habían construido Imperio Galáctico. Habían alcanzado nivel tecnológico que hacía que las capacidades actuales de la humanidad parecieran primitivas. Y entonces, algo había sucedido. Algo que había borrado todo eso de la memoria colectiva de la especie. Los registros de las ruinas eran fragmentarios pero sugerentes. Referencias a los editores, a Guerra de Historia, a resistencia final contra aquellos que reescriben. Nadia, la doctora Keiko Yamamoto, lingüista del equipo, la llamó urgentemente. «Tienes que ver esto». Keiko había descubierto cámara sellada profunda bajo las ruinas. Y en esa cámara, preservada en éxtasis tecnológico que aún funcionaba después de 10 milenios, había mensaje holográfico. La figura que apareció cuando activaron el holograma era humana, mujer de aproximadamente 50 años, con cicatrices de batalla y expresión de determinación exhausta. Hablaba en inglés antiguo que los traductores automáticos apenas podían procesar. «Si están viendo esto», la mujer comenzaba, «entonces algo de la humanidad sobrevivió, gracias a cualquier dios que quede. Soy comandante Sarah Blackwood del Imperio Humano Unificado, y estoy grabando esto en lo que probablemente sean los últimos días de nuestra civilización, tal como la conocemos». La grabación continuaba. Y lo que revelaba era historia que la humanidad moderna no tenía registro de haber vivido. 10.000 años atrás, la humanidad había alcanzado su apogeo. Imperio que se extendía por 1.000 sistemas estelares. Tecnología que permitía viaje más rápido que la luz. Manipulación de materia a nivel cuántico. Incluso formas tempranas de conciencia digital. La humanidad había sido potencia galáctica, respetada, temida, poderosa, y entonces habían encontrado a los editores, o más precisamente, los editores los habían encontrado a ellos. No sabemos de dónde vinieron. Sarah Blackwood continuaba en la grabación. Solo sabemos lo que hacen. Los editores no pelean guerras convencionales, no destruyen planetas o matan poblaciones.
Hacen algo mucho más insidioso. Reescriben historia, borran registros, alteran memorias, transforman civilizaciones poderosas en sombras de sí mismas, haciéndolas olvidar que alguna vez fueron poderosas. Hemos estado luchando contra ellos durante 2 siglos. La voz de Sara se quebraba. Pero es guerra que no puedes ganar, porque cada victoria que logramos la olvidan. Cada estrategia que desarrollamos la borran de nuestros registros antes de que podamos implementarla a escala completa. Es como pelear contra enemigo que puede deshacer el pasado. Estamos perdiendo. Sara admitía. Puedo ver las señales. Nuestros propios registros históricos están siendo corruptos. La gente está empezando a olvidar que alguna vez tuvimos imperio. Algunos de nuestros mundos coloniales ya no recuerdan que vinieron de la Tierra. Es como si nuestra historia estuviera siendo borrada en tiempo real. Y no hay forma de detenerlo. Por eso estoy dejando este mensaje. Sara continuaba. Sellado en tecnología que esperamos los editores no puedan alcanzar fácilmente. Si la humanidad sobrevive, incluso en forma disminuida, eventualmente volverá al espacio. Y eventualmente encontrará esta cápsula. Y necesitan saber, están en guerra. Han estado en guerra durante 10.000 años. Y el enemigo es sutil, tan sutil que ni siquiera saben que están peleando. Los editores no pueden ser combatidos con armas, Sara advertía. Solo pueden ser combatidos con memoria, con preservación obsesiva de registros, con redundancia, con distribución de información tan amplia que no pueda ser borrada completamente. Pero incluso eso puede no ser suficiente, porque ellos son pacientes y tienen herramientas que apenas podemos comprender. Si encuentran esto, Sara concluía, sepan que hubo humanidad que alcanzó las estrellas, que construyó maravillas, que fue grande, y que luchó hasta el final contra aquellos que querían borrarnos de la existencia. No nos olviden, y no dejen que ellos los hagan olvidar a ustedes mismos. La grabación terminó, y el equipo de Nadia se encontró en silencio atónito, procesando implicaciones de lo que acababan de presenciar. Esto no puede ser real. Hassan finalmente dijo, es demasiado. Es como conspiración paranoica, enemigos invisibles que reescriben historia. ¿Es ficción? ¿Lo es? Preguntó Nadia. Explícame entonces estas ruinas. Explícame tecnología aquí que no deberíamos tener. Explícame el hecho de que todas nuestras leyendas antiguas, nuestros mitos, hablan de eras doradas perdidas. ¿Y si no son mitos? ¿Y si son memorias corruptas de realidad que los editores han estado tratando de borrar? Durante los siguientes 3 meses, Nadia y su equipo buscaron más evidencia, y la encontraron. Fragmentos, anomalías, inconsistencias en registros históricos que nunca habían cuestionado antes porque, ¿quién cuestiona su propia historia? Pero ahora, mirando con ojos nuevos, los patrones emergían. Huecos en cronología. Periodos donde los registros eran extrañamente escasos. Tecnologías que parecían haber sido desarrolladas demasiado rápidamente sin fundamentos apropiados. Como si el conocimiento hubiera existido antes pero hubiera sido parcialmente borrado. Es como, Keiko explicaba durante reunión del equipo, como si alguien hubiera tomado libro de 1000 páginas y arrancado 900. Las 100 páginas que quedan aún cuentan historia, pero es historia incompleta, con lagunas enormes que hemos llenado con suposiciones e invenciones. Y ahora descubrimos que esas invenciones son falsas, que había historia real que fue robada. Nadia llevó sus hallazgos al alto mando terrestre. La reacción fue complicada. Algunos creyeron inmediatamente, otros rechazaron como imposible. Muchos simplemente no querían creer que toda su comprensión de historia humana podría ser fabricación. Incluso si esto es verdad, argumentaba el almirante Víctor Petrov durante reunión de emergencia, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo peleamos contra enemigo que puede reescribir pasado? Comenzamos preservando lo que sabemos, respondió Nadia. Comenzamos creando sistemas de memoria redundantes que no puedan ser fácilmente alterados. Comenzamos cuestionando nuestra propia historia y buscando más anomalías. Y comenzamos preparándonos para posibilidad de que los editores aún estén activos, que aún estén tratando de borrarnos. La decisión se tomó. La humanidad lanzaría Proyecto Memoria, iniciativa masiva para preservar toda la información posible en múltiples formatos redundantes.
física, digital, biológica, incluso inscripciones directas en estructuras atómicas de materiales estables. La idea era hacer imposible que toda la información pudiera ser borrada sin dejar rastro. Pero mientras trabajaban en el proyecto, empezaron a notar cosas inquietantes, registros que cambiaban, no dramáticamente, sino sutilmente. Una fecha aquí, un nombre allá, detalles que se modificaban de formas que nadie notaría, a menos que estuvieran específicamente vigilando. Están activos. Nadie reportaba con voz tensa durante reunión de seguridad 5 meses después del descubrimiento inicial. Los editores, quienesquiera que sean, aún están operando. Hemos detectado 17 alteraciones confirmadas en nuestros archivos principales durante el último mes. Todas sutiles, todas diseñadas para no ser notadas. Pero cuando sabes qué buscar, los patrones son claros. La guerra silenciosa se intensificó. La humanidad desarrolló sistemas cada vez más sofisticados para detectar alteraciones. Los editores se volvieron más sutiles en sus modificaciones. Era carrera de armamentos conducida en silencio, donde cada lado intentaba superar al otro sin que la población general fuera consciente de que guerra estaba ocurriendo. Nadia dedicó los siguientes 30 años de su vida a liderar el proyecto Memoria. Murió a los 65 años, habiendo dedicado más de la mitad de su vida a luchar contra enemigo, que la mayoría de la humanidad ni siquiera creía que existía. Sus últimas palabras, grabadas en 7 formatos redundantes diferentes, fueron: la memoria es arma, es escudo, es todo lo que somos. No la dejen robar. 50 años después del descubrimiento de Nadia, la humanidad había transformado su enfoque hacia la información. Cada dato importante era verificado múltiples veces. Cada registro histórico era respaldado en cientos de ubicaciones. Se desarrolló cultura de escepticismo saludable hacia narrativas históricas aceptadas. Y lentamente, comenzaron a recuperar fragmentos de su pasado perdido. Aquí y allá, encontraban evidencia de la civilización humana anterior. Ruinas en planetas distantes. Archivos sellados que habían sobrevivido milenios. Inscripciones que contaban historias de grandeza olvidada. 100 años después, algo extraordinario sucedió. Un equipo de investigación encontró no solo ruinas, sino estación espacial funcional, antigua, 10.000 años de edad. Pero sus sistemas aún operaban, mantenidos por inteligencia artificial que había esperado todo ese tiempo. La IA se identificaba como guardián de memoria y tenía archivos extensos de lo que la humanidad había sido, del imperio que habían construido, de las maravillas que habían creado, y de la guerra contra los editores. He esperado, la IA comunicaba, durante 10.000 años, esperando que la humanidad regresara, que recordara. Mi función era preservar lo que los editores intentaban borrar. Y finalmente, han vuelto. Los archivos que Guardián de Memoria contenía transformaban todo. No eran fragmentos. Era historia completa, detallada, de imperio humano que había florecido y luego sido sistemáticamente olvidado. La humanidad había alcanzado su apogeo hace 11.000 años. Población de 500.000 millones distribuidos por 1.000 sistemas. Tecnología que permitía construcción de estructuras del tamaño de planetas. Medicina que extendía vida humana a 500 años. Arte y ciencia que rivalizaban con civilizaciones más antiguas de la galaxia. Y entonces los editores habían llegado. Según los archivos, no eran seres físicos en sentido tradicional. Eran constructos de información, entidades que existían como patrones en substrato informacional del universo. Y su propósito, si tenían uno, era eliminar ciertas formas de civilización. Específicamente, civilizaciones que se volvían demasiado poderosas, demasiado expansivas, demasiado permanentes. Los editores no destruyen. Los archivos explicaban. Decrementon. Reducen civilizaciones a versiones más pequeñas de sí mismas. Lo hacen lentamente, durante generaciones o milenios, borrando registros, alterando memorias colectivas, haciendo que grandes civilizaciones se olviden de sí mismas. Y eventualmente, lo que queda es especie que comienza de nuevo, que reconstruye, que nunca sabe que ya construyó una vez. La humanidad, los archivos continuaban.
ha sido decrementada, reducida de imperio de 500.000 millones a población de apenas 20.000 millones, la mayoría en un solo planeta, olvidando 10.000 años de historia, comenzando de nuevo como si fueran especie joven que recién alcanza las estrellas, cuando en realidad son especie antigua que está siendo obligada a olvidar su propia grandeza. 500 años después del descubrimiento, la humanidad había recuperado suficiente de su historia perdida para comprender la magnitud de lo que habían olvidado. Y con ese entendimiento vino rabia y determinación. Ya no serían víctimas pasivas de los editores. Lucharían. Pero ¿cómo luchas contra enemigos que existen como información? La respuesta, desarrollada durante siglos de investigación, era sorprendentemente simple. Te vuelves mejor con información que ellos. La humanidad desarrolló lo que llamaban bastiones de memoria. No eran simplemente almacenamiento físico. Eran fortalezas informacionales diseñadas desde cero para resistir alteración. El primer bastión fue construido en Luna, orbitando la Tierra. Dr. Elias Kowalski, arquitecto principal del proyecto, explicaba el concepto. Imaginen fortaleza medieval, muros gruesos, múltiples capas de defensa. Pero en lugar de piedra, usamos redundancia informacional. En lugar de torres de vigilancia, usamos algoritmos de verificación. En lugar de guardias, usamos IA diseñadas específicamente para detectar alteraciones. Cada bastión contenía copias de toda información crítica que la humanidad poseía, pero no simples copias. Cada dato era codificado en 7 formatos diferentes: digital, holográfico, molecular, cuántico, biológico, ADN sintético, cristalino y gravitacional, patrones en campos de gravedad artificial. Alterar todos 7 simultáneamente sin dejar rastro detectable era teóricamente posible, pero requeriría recursos que los editores aparentemente no estaban dispuestos a invertir. Además, cada bastión operaba red de verificación cruzada. Cada milisegundo comparaba sus registros con otros bastiones. Cualquier discrepancia, por pequeña que fuera, era inmediatamente señalada. Y crucialmente, el sistema registraba no solo el estado actual de información, sino su historia completa de cambios. Un registro alterado dejaba rastro que podía ser rastreado y revertido. Es como explicaba la doctora Indira Patel, especialista en seguridad informacional, como tener 1.000 millones de testigos para cada hecho histórico. Los editores pueden silenciar un testigo, incluso 1.000, pero silenciar 1.000 millones simultáneamente sin que nadie note, eso es mucho más difícil. Durante primeros 3 años, los editores intentaron comprometer los bastiones. El equipo de Nadia detectó 62 intentos de alteración. Todos fueron bloqueados o revertidos. Después del tercer año, los intentos se redujeron dramáticamente, como si los editores hubieran concluido que el esfuerzo requerido excedía el beneficio potencial. Pero la verdadera innovación no era solo defensiva. Los bastiones también funcionaban como sistemas activos de recuperación. Usando algoritmos sofisticados de reconstrucción histórica, podían identificar lagunas en registros existentes. Podían inferir qué información probablemente había sido borrada, basándose en contexto circundante. No recuperamos todo, admitía Kowalski. Mucha de nuestra historia preeditores se ha perdido permanentemente. Pero recuperamos suficiente para comprender la forma general de lo que fuimos, los contornos de nuestro imperio antiguo, las líneas generales de nuestros logros. Es como recuperar esqueleto cuando la carne se ha ido. No es perfecto, pero es infinitamente mejor que no saber que alguna vez tuvimos cuerpo. La construcción de bastiones se aceleró. Después de 5 años, había 50. Después de 10 años, 200. Después de 20 años, 1.000. Cada uno ubicado en ubicación estratégica a través del espacio controlado por humanos. Cada uno conectado a red galáctica de verificación. Cada uno contribuyendo a defensa colectiva contra olvido forzado. Y mientras construían, aprendían más sobre cómo los editores operaban. Las alteraciones no eran aleatorias, seguían patrones, preferían cambios sutiles sobre dramáticos, alteraban registros individuales antes de intentar cambios sistémicos. Trabajaban lentamente, durante décadas o siglos,
permitiendo que cada generación aceptara versión ligeramente modificada de historia hasta que original fuera olvidado. Completamente. Es brillante de forma horrible, observaba Hassan durante conferencia sobre estrategia editor. No reescriben historia de una vez, la erosionan, como agua erosionando piedra. Cada gotita individual es insignificante, pero durante suficiente tiempo, la piedra es transformada completamente, y nadie nota porque cambio es demasiado gradual. Comprender esto permitió a humanidad desarrollar contramedidas más efectivas. No solo preservaban estado actual de registros, sino su historia completa. Podían ver no solo qué había cambiado, sino cómo había cambiado y cuándo. Podían rastrear la erosión en tiempo real y revertirla antes de que se volviera significativa. 1000 años después, la humanidad había establecido red galáctica de bastiones y comenzaron a notar algo. Las alteraciones se habían ralentizado, no detenido, pero ralentizado significativamente, como si los editores hubieran decidido que la humanidad ahora era demasiado difícil de editar. 2000 años después del descubrimiento de Nadia, la humanidad hizo contacto. No con los editores directamente, sino con otra especie que también había sido víctima de ellos, los Kron, civilización antigua que había descubierto evidencia similar de historia borrada. El primer contacto fue accidental. Nave exploradora humana detectó transmisión inusual desde sistema estelar deshabitado. Al investigar, encontraron bastión, no humano, sino estructuralmente similar a los bastiones que humanidad había construido. Como si dos civilizaciones completamente independientes hubieran desarrollado la misma solución al mismo problema. Imposible que sea convergencia, declaraba Capitán James Kowalski, descendiente del arquitecto original del bastión. Después de estudio inicial, las similitudes son demasiado específicas. La arquitectura informacional, los sistemas de verificación, los algoritmos de detección, es como si alguien hubiera compartido planos, o como si ambos estuviéramos respondiendo a amenaza idéntica. Cuando finalmente hicieron contacto con los Kron, la verdad emergió. No eran únicos. Los editores habían estado operando por millones de años, y los Kron habían descubierto evidencia de sus propios ciclos de decremento. 3 veces en su historia registrada de 500.000 años, habían encontrado anomalías que sugerían que civilización Kron había sido mucho más grande en pasado, que habían alcanzado apogeos que luego fueron olvidados, que habían sido decrementados repetidamente. No están solos. El embajador Kron declaraba durante primer contacto oficial en estación neutral. Su nombre era Memoria de Eras. Traducido, del complejo lenguaje Kron que usaba olores y sonidos simultáneamente. Los editores han estado operando por millones de años según nuestros registros más antiguos. Docenas de civilizaciones han sido decrementadas por ellos. La mayoría nunca se dan cuenta, simplemente comienzan de nuevo, una y otra vez, sin recordar que ya comenzaron antes. Ustedes, los humanos, son inusuales. Descubrieron la verdad y están resistiendo activamente. Solo conocemos otras 4 especies que han logrado eso. El primer año de contacto Kron-humano fue dedicado a intercambio de información. Compartieron todo lo que sabían sobre los editores, patrones de alteración, técnicas de detección, estrategias de preservación. Y descubrieron que juntos podían ver más claramente. Los Kron habían notado que las alteraciones seguían ciclos, períodos de actividad intensa seguidos por períodos de quietud. Los humanos habían notado que las alteraciones preferían ciertos tipos de información. Registros tecnológicos sobre registros culturales. Historia política sobre historia artística. Combinando observaciones, pudieron desarrollar modelo predictivo de comportamiento editor. Son oportunistas, explicaba equipo conjunto de investigación Kron-humano después de año de análisis. No alteran todo. Alteran lo que creen tendrá mayor impacto. Tecnologías que permiten expansión rápida, registros de colonizaciones exitosas, información sobre cómo coordinar civilización galáctica.
Es como si estuvieran específicamente tratando de prevenir que especies alcancen escala imperial. Esta comprensión llevó a nuevo enfoque. En lugar de preservar todo igualmente, la alianza naciente priorizó. Dedicaron recursos máximos a proteger exactamente la información que los editores más querían borrar. Y paradójicamente, esto hizo la defensa más fácil. Enfoque estrecho significaba redundancia más profunda, verificación más intensiva, detección más rápida de alteraciones. Durante el siguiente siglo, 3 especies más se unieron a lo que ahora se llamaba formalmente Alianza de Memoria. Los Nostri, que habían descubierto su propia historia perdida. Los Theramin, que habían detectado anomalías en sus registros antiguos. Y los Archivistas, especie dedicada a preservación de conocimiento que había estado documentando evidencia de los editores durante milenios sin comprender completamente qué estaban viendo. Cada especie traía perspectiva única. Los Nostri habían desarrollado técnicas de encriptación que los editores aparentemente no podían penetrar. Los Theramin habían descubierto que inscribir información en estructuras cristalinas a nivel atómico creaba registros prácticamente inalterables. Los archivistas tenían archivos que se extendían 5 millones de años atrás, conteniendo fragmentos de docenas de ciclos de decremento a través de múltiples civilizaciones. Somos, declaraba Consejo Fundacional de la Alianza 5 años después de formación oficial. Cooperativa de supervivientes. Supervivientes de guerra que la mayoría de civilizaciones nunca saben que están peleando. Y nuestra supervivencia depende de cooperación. De compartir. De no permitir que ninguno de nosotros olvide lo que todos hemos aprendido. La alianza estableció protocolos estrictos. Cada especie miembro debía construir al menos 100 bastiones de memoria. Cada bastión debía conectarse a red de verificación compartida. Cada miembro debía contribuir a banco central de conocimiento sobre los editores. Y crucialmente, cada miembro debía comprometerse a ayudar a cualquier especie nueva que descubriera evidencia de haber sido decrementada. No construimos imperio. El manifiesto de la alianza declaraba: construimos red de memoria, red de preservación, red de resistencia contra olvido. Y esta red es abierta a cualquiera que valore su propia historia suficiente para luchar por ella. 5000 años después, la Alianza de Memoria incluía 17 especies. Todas habían descubierto que sus historias habían sido editadas. Todas habían elegido resistir. Y juntas, habían logrado algo notable. Habían estabilizado sus propias historias. Las alteraciones de los editores se habían vuelto raras. La guerra silenciosa había alcanzado algo parecido a estancamiento. Pero entonces, descubrieron algo que cambió todo. Los editores no eran malevolentes, no actuaban por crueldad o malicia. Actuaban por función. Eran, según lo mejor que podían determinar, herramientas creadas por civilización aún más antigua para manejar problema específico. El problema era este. Cuando civilizaciones se volvían demasiado grandes, demasiado permanentes, demasiado estáticas, comenzaban a estancar el desarrollo galáctico. Ocupaban nichos que otras especies podrían usar. Consumían recursos indefinidamente. Se volvían monumentos a sí mismas en lugar de participantes activos en evolución de vida inteligente. Los editores habían sido diseñados para prevenir eso, para decrementar civilizaciones que alcanzaban ciertos umbrales, para forzarlas a comenzar de nuevo. No desde cero, pero desde punto lo suficientemente atrás que tuvieran que reconstruir. Y en esa reconstrucción, aprender de nuevo, evolucionar de nuevo, evitar errores del pasado que ni siquiera recordaban haber cometido. Es horrible, declaraba el Consejo de la Alianza cuando esta información fue revelada. Significa que somos parte de ciclo, que estamos diseñados para olvidar y comenzar de nuevo, eternamente. Proponía un científico humano llamado Dr. Marcus Joe. Significa que tenemos elección. Los editores operan según reglas. Esas reglas pueden ser entendidas. Y si pueden ser entendidas, pueden ser navegadas. Quizás en lugar de resistir ciegamente,
Deberíamos preguntarnos, ¿qué estaban tratando de prevenir? ¿Y hay forma de evitar ese problema sin necesitar ser decrementados? 10.000 años después del descubrimiento de Nadia, la Alianza de Memoria había crecido a 63 especies y habían desarrollado nueva filosofía, la evolución consciente. En lugar de ser decrementados por los editores, elegirían decrementarse a sí mismos, pero conscientemente, deliberadamente, con preservación completa de memoria. Los editores tenían razón sobre algo, explicaba el Simposio de Evolución Consciente. Las civilizaciones estáticas eventualmente se vuelven muertas. Necesitan renovación, necesitan empezar de nuevo, pero no necesitan olvidar. Pueden comenzar de nuevo mientras mantienen memoria de lo que fueron. Pueden reinventarse sin perder su identidad. La humanidad fue primera en implementar esto. Eligieron colectivamente descentralizar su civilización, dividir su población de 200.000 millones. Habían crecido significativamente durante los 10.000 años en comunidades más pequeñas y más independientes. Cada una con su propia dirección, su propia cultura, su propia aproximación a problemas. No era decremento forzado, era transformación voluntaria. Y crucialmente, mantenían memoria completa de lo que habían sido. Los bastiones de memoria permanecían, los archivos permanecían, la historia permanecía, pero la estructura social cambió, evolucionó, se renovó. 20.000 años después, algo asombroso fue observado. Las alteraciones de los editores se habían detenido completamente, no porque hubieran sido derrotados, sino porque aparentemente habían decidido que su función ya no era necesaria. Las civilizaciones de la Alianza estaban autorrenovándose, no requerían decremento forzado. 50.000 años después del descubrimiento de Nadia, los historiadores galácticos notaban algo extraordinario. La Alianza de Memoria había existido más tiempo que cualquier otra coalización conocida, y sus civilizaciones miembro mostraban vitalidad y dinamismo que civilizaciones antiguas estáticas típicamente carecían. Han roto el ciclo, declaraban observadores externos. Han encontrado forma de permanecer permanentemente jóvenes, de renovarse sin olvidar. Es único en la galaxia conocida. 100.000 años después, cuando nueva generación de civilizaciones emergentes comenzaba su propio viaje hacia las estrellas, encontraban algo esperándolas. Bastiones de memoria. Mensajes de la Alianza. Explicando sobre los editores. Advirtiendo sobre el peligro de olvidar historia, ofreciendo herramientas para preservar memoria. No cometan error de permitir que su pasado sea robado. Los mensajes decían, la memoria es lo que somos. Sin ella, somos solamente presentes infinitos sin contexto, sin continuidad, sin aprendizaje real. 200.000 años después del descubrimiento de Nadia, los editores finalmente se comunicaron directamente, no con palabras, no con mensajes, sino con patrón de alteraciones que, cuando se analizaba correctamente, contenía significado, función cumplida de forma diferente. Observando, esperando. Si estancamiento ocurre, intervendremos nuevamente. Si autorrenovación continúa, no será necesario. Era reconocimiento, tal vez incluso aprobación. Los editores no eran enemigos en sentido tradicional, eran fuerza natural, mecanismo de control. Y la Alianza había encontrado forma de satisfacer su función sin necesitar su intervención. 500.000 años después, cuando historiadores compilaban historia completa desde el descubrimiento de Nadia, notaban algo profundo. La guerra que nunca terminó, realmente nunca había terminado, pero había evolucionado. Ya no era guerra contra los editores, era guerra constante contra estancamiento, contra complacencia, contra tentación de dejar de crecer, cambiar, evolucionar. Nadia Volkov, declaraban los archivos históricos, descubrió que estábamos en guerra, pero lo que realmente descubrió era que la guerra no era contra enemigo externo, era contra nosotros mismos, contra nuestra propia tendencia hacia inercia. Los editores eran simplemente manifestación de consecuencia universal,
Civilizaciones que dejan de evolucionar eventualmente son forzadas a empezar de nuevo. 1.000.000 de años después del descubrimiento, la humanidad había cambiado innumerables veces, pero cada cambio era documentado, cada transformación preservada. La memoria era mantenida incluso cuando todo lo demás evolucionaba, y en centro de esa memoria, preservado en cada bastión a través de millones de años, estaba registro original, la grabación de Sarah Blackwood, el descubrimiento de Nadia Volkov, el momento cuando humanidad se despertó a verdad que había estado olvidando durante 10 milenios. No nos olviden, Sarah había dicho, y 1.000.000 de años después, no habían olvidado. No solo recordaban a Sarah, recordaban todo, cada era, cada transformación, cada iteración de lo que significaba ser humano. 2 millones de años después, cuando observadores externos estudiaban la alianza de memoria, veían algo que confundía paradigmas científicos existentes. Civilizaciones que deberían haber colapsado por su propia edad y complejidad, pero no habían colapsado. Habían encontrado forma de ser simultáneamente antiguas y jóvenes, de mantener continuidad histórica mientras constantemente se renovaban. Es como, explicaba xenosociólogo, como si hubieran encontrado secreto de juventud eterna. No para individuos, sino para civilizaciones. Y el secreto es memoria. Memoria perfectamente preservada combinada con voluntad de cambiar. Recordar quién eras mientras eliges ser diferente. 5 millones de años después del descubrimiento de Nadia, algo notable sucedió. Los editores, que habían estado silenciosos durante millones de años, alteraron un solo registro, y cuando fue analizado, contenía mensaje, propósito cumplido. Transitando a modo observación permanente, han demostrado que autorrenovación consciente es posible. Servirán como modelo para futuras civilizaciones. Gracias. Era despedida y bendición. Los editores no intervendrían más. Su guerra de 10 millones de años, más larga de lo que incluso la Alianza había sabido, estaba terminando. No porque hubieran sido derrotados, sino porque habían sido trascendidos. 10 millones de años después, cuando nueva generación de historiadores revisaba historia completa desde el descubrimiento de Nadia, veían patrón claro. La guerra. Que nunca terminó, realmente nunca terminó. Pero su naturaleza había cambiado fundamentalmente cada 1.000.000 de años. Primero había sido guerra de supervivencia, simplemente intentando preservar memoria básica contra alteraciones. Luego había sido guerra de recuperación, recuperando historia perdida de ruinas y archivos antiguos. Después había sido guerra de comprensión, entendiendo por qué los editores existían y qué función servían. Posteriormente había sido guerra de adaptación, cambiando la civilización para hacer innecesaria la intervención de los editores. Y finalmente se había convertido en guerra de ejemplo, demostrando a toda la galaxia que civilización podía ser eterna sin volverse estática, que memoria podía ser perfecta sin convertirse en prisión. 20 millones de años después, cuando nombre de Nadia Volkov era enseñado a cada niño de cada especie en la Alianza, no era solo como descubridora, era como originadora. La persona que había dado primer paso en viaje, que había transformado galaxia. Ella vio anomalía, las lecciones de historia contaban, y en lugar de ignorarla, investigó. Y esa investigación abrió verdad que su civilización había olvidado. Y esa verdad comenzó proceso que eventualmente rompería ciclo que había atrapado civilizaciones durante eras. No porque fuera brillante, aunque lo era, sino porque tuvo coraje de cuestionar narrativa aceptada. 50 millones de años después del descubrimiento, la Alianza de Memoria era fuerza dominante en su región de la galaxia. No por conquista, no por dominación, sino por ejemplo. Otras civilizaciones veían su longevidad, su vitalidad, su capacidad de ser simultáneamente antiguas y perpetuamente renovadas, y querían aprender ese secreto. El secreto era simple. Era lo que nadie había comenzado a comprender 50 millones de años antes. La memoria es todo. Sin memoria, civilización es solo presente sin contexto. Con memoria, civilización puede aprender de todo pasado mientras se reinventa para cada futuro. 100 millones de años después, cuando universo mismo comenzaba a mostrar señales de edad, cuando estrellas se apagaban y entropía aumentaba,
la alianza de memoria enfrentaba su desafío final. No decremento, no olvido, sino pregunta existencial definitiva. ¿Qué preservar cuando el universo mismo está terminando? La respuesta fue todo, absolutamente todo. Cada memoria, cada experiencia, cada lección aprendida durante 100 millones de años, y codificarla de forma que pudiera sobrevivir colapso cósmico, que pudiera ser leída por civilizaciones en próximo universo. Somos alianza de memoria, declaración final proclamaba. Y hemos aprendido que memoria trasciende incluso física, trasciende materia y energía, porque memoria es información, y información, estructurada apropiadamente, puede sobrevivir cualquier cosa, incluso final del universo. Y cuando universo finalmente colapsó, cuando toda materia y energía se condensó de vuelta en singularidad, algo sobrevivió, no materia, no energía, sino patrones, información, memoria. Memoria de civilización que había estado en guerra durante 100 millones de años. Guerra que nunca terminó porque nunca debía terminar. Porque no era guerra contra enemigo. Era guerra contra olvido. Y esa guerra es eterna. Debe serlo. Porque en el momento en que dejas de luchar por recordar, comienzas a olvidar. Y olvidar es morir de forma más fundamental que muerte física. Cuando Nuevo Universo nació, encontró esos patrones esperando. Memoria de alianza, memoria de Nadia, memoria de Sara. Y mensaje simple. La memoria es arma, es escudo, es identidad, es continuidad. Es lo que separa civilización de caos. Luchen por ella. Siempre. Porque guerra contra olvido nunca termina. Y no debe terminar. Porque solo recordando quiénes fuimos podemos elegir quiénes seremos. Y así la guerra continuaba, en nuevo universo, con nuevas civilizaciones, pero con lección antigua preservada. ¿Qué memoria importa? ¿Qué historia importa? Que pasado no es carga sino fundamento, y que luchar para preservarlo no es obsesión sino necesidad existencial. La guerra que nunca terminó no terminó, y nunca debía, porque era guerra que definía lo que significaba ser consciente, lo que significaba ser civilización, lo que significaba elegir ser más que momento pasajero, elegir ser continuidad, ser historia, ser memoria que trasciende tiempo y espacio e incluso universos. Ese era el legado de Nadia Volkov, no descubrimiento, sino guerra eterna, que nunca terminó, y nunca terminaría, para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.